Y vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Tengo un título que he titulado La influencia de lo invisible. La influencia de lo invisible. ¿Cuántos de ustedes saben que más allá de lo que vemos y de lo que sentimos, de lo que palpamos, hay un mundo invisible? La Biblia nos habla de eso, ¿cierto? Hay un mundo espiritual. De hecho, nosotros, los seres humanos, somos seres espirituales, somos espíritus con alma que vivimos en un cuerpo. El cuerpo es lo tangible, es lo visible, es lo material, pero lo intangible es el hombre interior, el ser interior, que cuando se separan el alma y el cuerpo, no vemos por dónde se va el alma, es imperceptible al ojo humano. Y hay muchas cosas que son invisibles, no son perceptibles al ojo humano, pero que influyen en la vida material. De hecho, el mundo invisible o el mundo espiritual es determinante para el mundo material. ¿Cuántos creen que existe el cielo? No lo vemos, ¿verdad? Vemos el primer cielo, ahí la atmósfera, las nubes, ¿no? Las estrellas, el sol, la luna, hasta donde alcanzamos a percibir con el ojo humano. Pero la Biblia nos habla de un lugar que es la morada de Dios, el tercer cielo, el paraíso, el lugar donde Dios está, donde Dios habita, y no es perceptible al ojo humano. Dios mismo es espíritu, Dios es espíritu. El Padre no podemos verlo, pero es real. El Espíritu Santo no podemos verlo, pero es una persona maravillosa, la tercera persona de la Trinidad, el Consolador. El único de la Trinidad que se hizo humano fue el Hijo, llamado Jesús. Jesucristo tuvo un cuerpo visible, habitó entre nosotros, partió la historia en dos, luego murió y resucitó con ese cuerpo, ya glorificado. Es el único de la Trinidad que tiene un cuerpo visible, tangible, pero glorificado, y está a la diestra del Padre, dice la Escritura. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días, donde quiera que se reúnan en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ustedes. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Ahora es por la fe, porque no podemos verlo. Quizá alguno pueda en algún momento sentirlo o experimentar algo, pero no podemos verlo, pero es real. Bendito sea el Señor. Pero en el mundo espiritual también hay ángeles. La Biblia habla de los ángeles, ¿verdad? Imperceptibles al ojo humano porque son espíritus. Ministradores, dice, servidores a favor de los creyentes. Están atentos a la predicación del evangelio y hacen tremenda fiesta en el cielo, no cuando gana Colombia, sino cuando un pecador se arrepiente. Alabado sea el Señor. Porque hoy muchos van a hacer fiesta, ¿verdad? Pero ellos hacen fiesta cuando un pecador, por lo menos uno, se arrepiente. Así que están atentos a los asuntos de la iglesia, acompañan el quehacer de la iglesia. Y muchas veces quizá hemos sido asistidos por los ángeles sin darnos cuenta. Pues el Salmo 91 dice: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Entonces en el mundo espiritual hay ángeles, y la Biblia dice que esos ángeles se organizan en ángeles, arcángeles, querubines, serafines, huestes angelicales. Cuando Jesús nació, unos pastores que cuidaban ovejas cerca de Belén, dice que escucharon y vieron a unas huestes de ángeles que cantaban un coro angelical maravilloso y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Era el tema de la canción que cantaban. Y luego uno de ellos les dijo: vayan a Belén, porque hoy ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor, y la señal será que lo encontrarán en un pesebre. Ángeles. Un ángel sacó a Pedro de la cárcel en Hechos capítulo 12, estando él preso por la causa del Señor, y han estado presentes en la vida de la iglesia. Este mundo angelical, ángeles divinos, ángeles de Dios. Pero también en el ámbito espiritual hay ángeles caídos, los ángeles que perdieron su dignidad. Muchos de ellos están encerrados en el abismo, pero otros se les ha permitido operar en los aires, en las regiones celestes. La Biblia dice claramente que el mundo
la corriente del mundo, de pecado y de laxivia y de todo lo que pasa en el mundo, ocurre bajo el príncipe de la potestad del aire. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Espíritus que operan en los hijos de desobediencia, y por eso es que el mundo también está descontrolado. La Biblia dice que cuando Jesús venga a establecer su reino y lo que se llama el milenio, los 1000 años de paz, y finalmente Él establezca su reino, lo primero que va a hacer es que enviará un ángel con una gran cadena y atará al diablo y a todas sus huestes en el abismo por 1000 años. Y cuando el diablo esté atado, en la tierra habrá paz, bajo el gobierno del príncipe de paz. Así que el que ofrezca la paz total debe estar en la capacidad de atar al diablo, o de lo contrario no va a poder existir lo que todos anhelamos, ¿cierto? Como una paz duradera y verdadera, y que el mundo la pide. Pero precisamente pues tienen que ocurrir cosas en el mundo espiritual. Así que hay un mundo espiritual que es determinante sobre el mundo material. De eso nos habla la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, casi que por todos los libros vemos esa realidad, la influencia del mundo espiritual. Entonces hay 2 versículos que a mí me llaman la atención. Uno está en Hebreos capítulo 11, versículo 3, cuando dice: por la fe entendemos, diga conmigo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Alabado sea el Señor. Así comienzan las cosas con Dios. Cuando no se ve nada, cuando no podemos ver nada, Dios envía su palabra y crea y hace de lo que no se veía lo que sí se puede ver después. Y luego en segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 18 hay una exhortación que hace el apóstol Pablo a la iglesia y les dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Volvamos a leerlo todos juntos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué invitación rara, ¿verdad? Dice: no miremos lo que se ve, veamos lo que no se ve. Y uno diría: y bueno, ¿y cómo se ve lo que no se ve? Porque si no se ve, pues entonces ¿cómo verlo? Pues parecía una contradicción, ¿cierto? ¿Qué gafas uso? ¿Cómo puedo penetrar en ese mundo para ver lo que no se ve? Pues qué lindo que a través del Espíritu de Dios y de la compañía del Señor y en esta vida espiritual que llamamos, por la fe en el Señor, podemos ver lo que no se ve y entrar en esa dimensión de lo invisible y en esa influencia de lo invisible. Es un tema maravilloso, ¿verdad? Apenas estoy presentando el tema. Para ilustrar mejor esto y ver algunas cosas, los invito a leer una experiencia, una de tantas, en segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 hasta el versículo 23. En los días de los reyes de Israel, los días del profeta Eliseo también, cuando había guerra de los sirios con los israelíes. Pareciera que estuviéramos hablando del tiempo actual, ¿cierto? Ahí han estado en guerra toda la vida, siempre, no han parado. Pero en ese tiempo entonces había esa guerra entre los sirios y los israelitas. Y leamos la palabra de Dios así. ¿Qué tal si estamos de pie un momentico? Dejamos descansar esa silla y leemos juntos en alta voz este relato de la Escritura. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse.
Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? ¿Cómo les parece este relato? Poderoso, ¿cierto? Tremendo. Es el mismo Dios al que adoramos esta mañana, ¿no? El mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo Dios. Eliseo, un hombre de Dios, con una conexión con Dios, una relación muy íntima, lleno del poder del Espíritu Santo, con una unción especial, y Dios le mostraba lo que el rey de Siria hablaba en su cámara más secreta. Qué servicio de espionaje tan efectivo, ¿verdad? Sabía todos los planes. Y claro, él se turbó y dijo: aquí tenemos un aquí hay alguien que está informando. Todo lo que aquí planeamos se lo informa al rey de Israel. Y ustedes me van a declarar quién es. Y empezó a buscar, pues, que tenía en medio de su ejército, en medio de su gente, a uno vendido al enemigo. Y entonces alguien le dice: no, no hay tal cosa. Alguien viene y le dice: es que allá en Israel hay un varón de Dios llamado Eliseo, que escucha y sabe, o Dios le muestra todo lo que tú planeas, y lo que hablas en tu cámara más secreta, él lo sabe y se lo declara al rey de Israel. Eso ya es una hazaña, es un milagro, es algo sobrenatural. Pero Eliseo tenía esa percepción de poder entender y ver lo que no se ve, ¿cierto? Él estaba viendo lo que los otros no podían ver.
pero él lo estaba viendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Le gustaría eso? Interesante, ¿no? Además, cuando el rey determina que lo van a arrestar y sabe dónde está y envía a su ejército para que se lo traigan, un gran ejército con hombres armados, con carros y con gente de a caballo, y va a traerlo, y cuando se levanta el criado, ¿no? Y se perturba porque dice, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Alguna vez se ha hecho usted esa pregunta? Y ahora con esto yo, ¿qué voy a hacer? Y nos perturbamos. ¿Qué necesitas ver? Lo que no se ve. Necesitas ir más allá de lo que se ve. Y entonces Eliseo, tranquilo, le dice, no, tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y de dónde saca él esa expresión para animar a su criado? De que él podía ver lo que Giezi, su criado, no estaba viendo. Entonces, ¿qué necesitó Giezi para ver lo que no podía ver y lo que Eliseo sí estaba viendo? La oración. Eliseo entonces oró por él y dijo, Señor, permítele a Giezi ver lo que todavía no ha podido ver y lo que tú me has mostrado. Y entonces, después de la oración, dice que él mira y alrededor de Eliseo había, ¿qué había? Versículo 17. El monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, diferentes estos al ejército de Siria. Este era un ejército espiritual, podríamos decir de ángeles, de ayudadores que venían de parte de Dios a guardar la vida de su siervo. Y no solo eso, sino que entonces Eliseo sale a hablar con ellos y hace una oración y dice, Señor, hiérelos con ceguera para que no puedan ver. Y no fue una ceguera física la que les vino, ¿verdad? No quedaron ciegos físicamente, sino que quedaron como ciegos espiritualmente. O sea, no podían percibir, no podían, quedaron como embobados, por decirlo de alguna manera, quedaron hipnotizados, quedaron, ¿cierto?, bajo un control espiritual que no les permitió ver. Y él dice, venga, yo los guío a donde ustedes necesitan ir. Este no es el lugar, ni es el hombre, ni es la ciudad que buscan. Camine, los guío. Y se los llevó desde Dotán hasta Samaria, que era la capital del reino de Israel. Y los entró, a lo mejor los desarmó. Y cuando se vieron, estaban indefensos en la plaza central de Samaria, servidos en la boca del león. ¿Qué le pasó a toda esta gente? Quedó bajo una influencia espiritual fuerte que les quitó esos propósitos de muerte y de violencia contra el profeta de Dios. Yo digo, Señor, necesitamos ese poder hoy en día para actuar contra los atracadores. ¿Cierto? No, usted está confundido, usted no es la persona que usted busca ni lo que quiere hacer. Yo le digo lo que usted quiere hacer. Y lo guío al CAI y se lo entrego a la policía. Bueno, eso más o menos fue lo que pasó con Eliseo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Qué influencia! Eso fue lo que sucedió allá. Entonces ellos se ven desarmados y el rey de Israel, antes de actuar, le pregunta al hombre de Dios: ¿los matamos o qué hacemos? Porque son los enemigos. Dice, no, no los mate, denles comida y que se vuelvan a su tierra. Y aprendieron la lección, nunca más volvieron a meterse en ese tiempo con el profeta de Dios ni con Israel. O sea, fue una lección aprendida. Pero me queda a mí una pregunta: ¿por qué se registra esta historia en la Biblia? ¿Qué aprendemos nosotros de esto?
Déjeme decirle tres cosas alrededor de este relato. La primera, Dios le mostraba a Eliseo los planes de guerra de los sirios para cuidar a su pueblo y mostrarnos a nosotros la realidad del mundo invisible. Número uno, la realidad de lo invisible. Esto está escrito ahí y muchos relatos más para que hasta hoy nosotros entendamos que hay un mundo invisible, que hay un mundo espiritual, que así como ocurrió en el tiempo de Eliseo, sigue ocurriendo hasta el tiempo de hoy, y que no podemos desconocer nosotros esa realidad, porque a veces como que no nos sintonizamos con eso. Y está en la Biblia, está por todas partes en la Biblia esto. Número dos, Dios responde a la oración de Eliseo y abre los ojos del criado para que vea ese mundo espiritual, para mostrarnos a nosotros la manera también de conectarnos con el mundo espiritual. La oración es la manera que Dios nos ha dado de conectarnos con el cielo. Amén. ¿No lo creen? La oración es la herramienta, la disciplina que Dios nos ha dado para entrar en esa dimensión espiritual. Por eso Jesús pasaba noches enteras orando. Se levantaba temprano en la mañana y oraba. Fue al huerto de Getsemaní en su peor momento de vida a orar y enseñó a los discípulos a orar. Y ellos le decían: enséñanos a orar. Y los guió a la oración. Y por eso el apóstol Pablo también, cuando escribe la carta a los Efesios, capítulo 6, acerca del mundo espiritual y de la armadura de Dios, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, con que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores y huestes espirituales en las regiones celestes o en los aires. Y les motiva a tomar toda la armadura de Dios. Pero cuando llega al versículo 18, les dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que la oración está poniéndole como el sello a esa confrontación espiritual y la manera como el cristiano debe responder y conectarse con Dios por medio de la oración. Dice la escritura, por ejemplo, de la revelación del Apocalipsis, que es una revelación tremenda, el Apocalipsis, ¿verdad? Hasta hoy, muchas cosas que se siguen cumpliendo, se han cumplido y se siguen cumpliendo. Y uno dice: ese libro, algunos ni se atreven a leerlo. Y dice: uy, no, a mí me da miedo leer el Apocalipsis. Pero no le da miedo, es una revelación tremenda dada por Dios a Juan, el discípulo amado, el discípulo más joven, cuando ya era un anciano y estaba preso en la isla de Patmos por causa del evangelio. Pero el relato, lo que me llama la atención es lo que dice en el versículo 9, 10 del capítulo 1. Cuando inicia este relato, dice Juan a escribir, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y empieza a contar todo lo que pasó. Cuando oí detrás de mí una voz como de trompeta, y cuando me volví, entonces vi lo que no se podía ver. Y Dios empezó a mostrarle toda la revelación del Apocalipsis, esa gran visión. Pero ¿cómo comienza? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Qué bueno que hoy pudiéramos decir lo mismo. Dice: no, yo estaba en la celebración, yo estaba en la iglesia Refugio, yo estaba ahí escuchando. Pero ¿cuántos pueden decir: yo estaba en el Espíritu? Lo que quiere decir uno es, ¿qué es? ¿Que se había salido del cuerpo y estaba por ahí andando en cuerpo astral? No, no es lo que quiere decir. Estaba en una conexión espiritual, en oración, guiado por el Espíritu Santo. Estaba
en adoración, porque el día del Señor, aunque él estaba preso, aunque estaba en ese lugar, quizá no había con quién estar en oración, pero él estaba, era el día del Señor y él está conectado ahí con Dios, y en esa comunión y en esa oración Dios empieza a mostrarle toda esta revelación del Apocalipsis y a tener contacto, y se abren sus ojos y ve todas estas cosas que hasta hoy se siguen cumpliendo. Necesitamos nosotros también poder decir: yo estaba en el Espíritu, ahí en la madrugada, en mi cuarto, en mi sala, con mi Biblia abierta, en conexión con Dios, en el Espíritu. Cuando Dios empezó a mostrarme, Dios empezó a revelarme, Dios empezó a hablarme, a direccionarme, yo experimenté ahí y entré en ese mundo espiritual. Creo que eso está a disposición de la iglesia y es la vida espiritual. ¿Aló? ¿Sí está? ¿Es por ahí que vamos? Claro, uno lee ahí en los evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuando Saulo de Tarso iba persiguiendo la iglesia y el Señor se le apareció en el camino y quedó ciego por el resplandor y lo metieron a Damasco, ¿era? Sí, a Damasco, ciego. Y entonces dice la Biblia que Dios le habló a un discípulo llamado Ananías. ¿Dónde estaría Ananías cuando el Señor le habló? ¿Viendo el partido de Colombia? Seguramente no, no era el momento. No es que no deba haber el partido, yo voy a ver el partido y esperamos que Colombia gane, está bien. Pero los momentos de conexión, ¿verdad? En oración profunda, ahí con la palabra, ahí. Y entonces está Ananías escuchando la voz del Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Levántate y ve a Damasco, en la calle que se llama Derecha, en tal casa. Ahí hay un hombre que debes ir a orar por él. Se llama Saulo de Tarso. Y Ananías se sorprende y dice: ¿quieres que vaya donde ese señor? Si ese señor mata y come del muerto, ese señor es peligroso. Ese hombre ha arrastrado hombres y mujeres y los ha obligado a blasfemar. Ese hombre es terrible. Y el Señor le dice: ve, porque él ora. Está en oración. Buen síntoma de una persona convertida. Ora. Y dice: y además yo le mostraré a ese hombre cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero lo que me llama la atención es cómo el Señor mira a quién enviar y encuentra un Ananías a quien él puede conectar con lo que no se ve. Porque esas cosas solo las conocía el Señor, ¿cierto? ¿Dónde estaba Saulo? Lo que Dios estaba haciendo, qué estaba haciendo. Y va, y cuando entra donde él está, le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia prácticamente no dice más nada de Ananías, pero quedó registrado con esa experiencia. Ananías, un discípulo que pudo ver lo que no se ve y que entró en ese mundo de lo desconocido, de lo espiritual. Yo creo que de alguna manera hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros y mostrarnos, y que no seamos ingenuos en cuanto al mundo espiritual. La Biblia dice: no ignoremos las maquinaciones del enemigo para que no gane ventaja sobre nosotros. Así que Dios nos cuenta estas historias y nos las deja aquí en la palabra para mostrarnos la realidad del mundo espiritual y para mostrarnos también cómo nosotros hasta hoy debemos conectarnos con ese mundo espiritual. Número 1, la oración. Debe ser un hombre de oración. Debe ser una mujer de oración. ¿Aló? Ministerio de Alabanza. Deben ser jóvenes de oración. ¿Oran? ¿Cómo?
deben ser jóvenes, pero de oración, conectados con Dios, para que podamos, ¿verdad?, estar conectados a ese mundo espiritual donde nos movemos en el poder del Espíritu Santo, y Dios pueda usarnos en este tiempo. Pero también este relato está ahí en tercero y último lugar para mostrar Dios su poder, que su poder es más grande que los poderes de las tinieblas. Porque algunos también se confunden con esto. Hay algunos que están hasta pensando que Satanás es omnipresente, que está en todas partes. No, solo Dios es omnipresente y está en todas partes. Solo Dios es omnisciente y todo lo sabe. Solo Dios es omnipotente y todo lo puede. Y Dios tiene control y es soberano sobre todas las cosas. Aún del diablo tiene control. Porque para tocar a los discípulos tiene que pedir permiso. Miren este relato que está en Lucas 22, 21 al 34. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Dijo también el Señor, estaba con los discípulos, dijo también el Señor, ¿qué dijo? Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús podía ver lo que no se veía. ¿Qué vio? Dijo, este me va a negar más tardecito. Ya el Señor lo sabía. Pero además dijo que había un ataque de Satanás, que Satanás los había pedido, no solo a él, sino a todos, para zarandearlos como a trigo. ¿Sabe cómo se zarandeaba el trigo? Se metía en un saco y se agarraba garrote hasta que salían los granos de trigo aparte de la... O sea, viene una garrotera, el diablo los ha pedido para darles una garrotera. Pero yo he rogado por ti, le dice a Simón, para que tú te mantengas fuerte y te levantes rápido. Y una vez que te levantes, ayúdame con tus hermanos a sostenerlos y a llevarlos adelante. O sea que le estaba diciendo, yo he rogado por ustedes, pero no pude evitar eso que les va a venir. Viene un zarandeo, pero yo he orado para que tu fe no te falte. A veces Dios no te va a evitar el zarandeo, pero lo que sí va a evitar es que te derrumbes en la fe. Te va a sostener en la fe. Yo he orado, dice el Señor, por ti, para que tu fe no te falte. O sea, entonces cuando Dios te muestra cosas, quizá de otros que van a entrar en el zarandeo, ¿es para qué? Para orar por ellos y decir, voy a orar para que la fe no le falte, para que se fortalezca, para que salga de ahí más grande, para la gloria de Dios, y que eso le ayude a crecer. Y así fue. Pasaron un momento difícil. Simón no lo creía. Él decía, pero si yo estoy dispuesto a morir contigo, si yo puedo ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a lo que sea por ti. Y dice, Simón, una cosa es lo que uno piensa, ¿no? Y después le dijo cuando lo llevó a orar, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando él vio que estaban abofeteando a Jesús y le estaban dando patadas y puños y lo estaban hiriendo, insultando, y en medio de ese escenario le dicen, tú también eres de ellos. Y yo, no, yo no lo conozco. Y uno diría, cobarde. No, es que era complicada la situación. Y eso no lo juzga. Cuando vuelve y se lo encuentra a Jesús ya resucitado, lo que Jesús le dice es, Simón, ¿me amas? Buena pregunta, ¿no? ¿Me amas más que estos? ¿Se lo preguntó cuántas veces? ¿Sabe por qué? Porque 3 veces él había dicho, yo no lo conozco, yo no soy de ellos, no me confundan.
Y hasta se puso a maldecir ese día para que no, me imagino, claro, después estaba avergonzadísimo, pero el Señor se lo encuentra, lo restaura, lo abraza, lo ama, porque el Señor dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Un domingo en la mañana, hermano, uno está dispuesto a todo por el Señor, pero a veces el lunes, frente a situaciones, flaquea. ¿Qué se necesita para que eso no pase? Velad y orad, dijo el Señor, para que no entréis en tentación. Y además para que puedas advertir situaciones y conocer. Jesús, cuando entró en la peor de sus pruebas, iba con los ojos abiertos, sabía que ya era el tiempo, que ya era el momento, que esto vendría, que iba de la mano del Señor. O sea, tenía una percepción espiritual mucho mayor que la de Eliseo con los sirios allá en Segundo de Reyes. Y Jesús dijo, y yo estoy aquí para darles ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. Luego Pedro escribe su carta y dice en el capítulo 5, versículos 7 y 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, pero tengan percepción espiritual de estas cosas en el nombre del Señor. La influencia de lo invisible. Hay cosas que de pronto a veces nos pasan que tienen origen en el mundo espiritual. Hay que ir a hablar con Dios sobre eso y hay que orar unos por otros y hay que entender esas realidades de la vida espiritual y del mundo espiritual, pero no para asustarse, sino para decir como Eliseo: más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Para decir como decía el profeta Isaías: aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Bendito sea el nombre del Señor. Somos más que vencedores. Termino con este versículo que está en Romanos 16:20 y oramos. Romanos 16:20 dice, deberíamos memorizar ese versículo. ¿Qué tal si está de pie y lo leemos? Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Recibe esa palabra. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hoy ese es el enemigo y no son los sirios ni otras cosas. El enemigo, tenerlo ahí bajo los pies, porque Jesús pone a sus enemigos debajo de sus pies. Y hay autoridad en la iglesia del Señor. Él dice: aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. También dice: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Podemos confiar en el Señor, creer en el Señor, no desconocer este mundo espiritual, pero saber que somos más que vencedores también en Cristo Jesús, para no desmayar en la fe, porque a veces nos estresamos bastante con las pruebas, con las situaciones que nos rodean y no percibimos el mundo espiritual. Pero hoy podemos confiar y decir: Señor, tú dices aquí que tú eres el Dios de paz, y si tú eres el Dios de paz y estás en mí, la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, reinará en mí, y el enemigo será burlado y quedará bajo nuestros pies, como estuvo en los días de Eliseo, ¿cierto? Los enemigos, ¿cómo quedaron? Bajo su control y bajo sus pies. Definitivamente Dios sigue haciendo también eso con su pueblo hasta hoy. La victoria del Señor. Cierre sus ojos físicos un momentico y pidámosle al Señor, como Eliseo oró por Jesse: dile: abre mis ojos espirituales, dame percepción espiritual, dame entendimiento espiritual, para ver lo que no se ve, como dice Pablo a los Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dile al Señor: gracias por tu palabra, oh Dios. Tu palabra nos inspira con estas cosas, a saber que hay unas realidades espirituales fuertes
que tú te mueves en los lugares celestiales, que hay propósitos en esos lugares para la iglesia. Y que aunque nosotros somos del mundo, estamos en el mundo, no somos del mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Porque tú nos has dado tu Santo Espíritu y nos has dado promesas. Estamos en condición humana, material, pero no desconocemos la realidad espiritual que nos habla tu palabra esta mañana. Y dile: Señor, yo hoy voy a esto prendido de tu mano, agarrado de tu mano, lleno del Espíritu Santo. Y dile al Señor: dame unción para orar, dame entendimiento e inteligencia espiritual para orar conforme a tu voluntad. Y en mi vida espiritual, Señor, llévame a otro nivel. En la vida espiritual, en la guía del Espíritu Santo, que tú me puedas hablar, que tú me puedas guiar, que yo pueda ser un instrumento. Y enséñame a orar. Dile al Señor: ayúdame a orar, dame las palabras, dame la disciplina. Ayúdame a entrar ahí en el secreto, en mi cuarto, en mi alcoba, en mi sala, o ahí en el lugar donde puedo apartarme para buscarte a ti, Señor. Y enséñame a ser un guerrero espiritual en la fe, en el poder de la oración, y a orar no solo por mí y por los míos, sino también interceder por otros. En la medida que tú me revelas y me muestras por quién orar, a quién buscar en oración, guíame, Señor. Levanta mi vida de oración. Dile al Señor que mi vida de oración no sea una vida monótona de rezos y de cosas de la cabeza, sino del Espíritu. Que pueda decir como Juan en la isla de Patmos: yo estaba en el Espíritu. O como decía el apóstol Judas: orando en el Espíritu, bajo la guianza del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Aquí estamos, Dios, delante de ti. Que podamos vestirnos las armas espirituales que dice tu palabra, cuando dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Toma nuestra vida, Señor. Gracias porque tú vas delante de tu pueblo. Gracias porque tú siempre estás. Gracias porque tus ángeles también son espíritus ministradores a favor de tu pueblo. Gracias porque tú sigues obrando hasta el tiempo de hoy. El enemigo en el mundo hace muchas cosas, pero tú a través de la iglesia haces tu obra, Señor. Te damos la gloria. Que muchas personas se conviertan a ti y salgan de las tinieblas a tu luz admirable, como tú nos has dado el privilegio a nosotros, porque tú nos has sacado de la potestad del aire y de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, al reino de la luz, en el poder de tu Espíritu. Gracias te damos, Señor. Bendigo tu nombre, Señor. Fortalece tu iglesia en la oración. Pido por esta iglesia, Señor. Pido por los varones que están aquí. Dales unción para orar, que se desarrolle el poder en la oración sobre ellos, Señor. Que se hagan poderosos en la oración. Oro por la juventud también de la iglesia, que sean fuertes en la oración. Por estos adoradores, que sean fuertes en la oración. Que aprendan a estar en el Espíritu, a entrar en esa comunión íntima contigo, a escuchar tu voz, a oír, a entender tu palabra, a ver lo que no se ve y a ir adelante, Señor, como David, como Daniel, como José en la Biblia, que podían ellos estar conectados contigo y entender el mundo espiritual. Te bendigo y te adoro, Señor. Bendice tu pueblo en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Quisiera que abrieras tus labios e hicieras una oración al Señor. No calles, no simplemente escuches mi oración. Habla, abre tus labios. Si quieres, sigue mi oración como referencia, pero abre tus labios y sobre esta oración ora. Dile: Señor, aquí estoy yo. Dile: Señor, aquí está mi vida. Yo soy tu hijo. Tú me has comprado a precio de sangre. Tú me has sellado con el Espíritu Santo. Hay batallas que librar en el mundo espiritual. Hay cosas en las cuales tú quieres usar mi vida.
Hay asuntos en el mundo espiritual que tú quieres mostrarme, como dice tu palabra, para que no mire yo solo lo que se ve, sino lo que no se ve. Y a partir de eso que no se ve y que tú me haces ver, cosas poderosas y sobrenaturales ocurran en el mundo espiritual que afecten el mundo material, la vida de mi familia, la vida de mis hijos, la vida de mis hermanos, la vida de las personas que están a mi alrededor. Que se haga tu obra, que los poderes del enemigo en el nombre de Jesús sean neutralizados, las ataduras del enemigo sobre las mentes y los corazones sean rotas, las obras del enemigo sean destruidas, porque tu palabra dice: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Úsame como un instrumento, Señor, para predicar tu palabra, para anunciar tu palabra. Pero dame, Señor, una vida espiritual capaz de entrar en esa dimensión del Espíritu, en la cual tú puedas usarme como un instrumento útil en tus manos, para la gloria de tu nombre. Toma mi vida, Señor. Corta toda obra del enemigo, corta toda atadura del diablo. Desechamos toda obra de las tinieblas y permítenos como iglesia también ser baluarte de la verdad para el mundo que no te conoce, Señor, y personas lleguen al conocimiento de tu verdad por la obra que tú haces a través de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias te damos hoy. Gracias, Dios. Amén.